La historia empieza con un chico llamado Shigeru Yoshioka, que desde siempre supo que su cara, pues, no era muy agraciada. Shigeru nació con una cara feucha, pero aprendió a quererse tal y como era, aunque la gente siempre lo criticara. Estaba súper contento con su trabajo de vendedor, donde se mantenía firme en sus principios aunque su jefe le metiera mucha caña. Aunque sabía que su aspecto le complicaba las cosas para socializar, había conseguido tener una vida tranquila gracias a sus valores y a su forma de trabajar, pero todo su mundo se vino abajo de repente cuando una chica random en el tren lo acusó de la nada de haberla acosado. La acusación lo dejó tan en shock que se tropezó y su bolsa de la compra se cayó al suelo, esparciendo un montón de juegos raros que acababa de comprar para su colección personal. Los demás pasajeros lo juzgaron al instante por su pinta y por el contenido bochornoso de su bolsa, y enseguida pensaron que era culpable. Shigeru se dio cuenta de que este mundo no es justo para la gente con su aspecto, así que decidió no luchar una batalla que sabía que no iba a ganar. Se declaró culpable para no pasar más vergüenza, y al final el juez le puso una multa de 300.000 yenes por alterar el orden público. Él esperaba que pagando la multa se acabaría la pesadilla, pero su empresa aprovechó la situación para despedirlo, lo que lo dejó completamente destrozado. Años después, la chica que lo acusó fue arrestada por ir eligiendo a sus víctimas por su apariencia, pero como era menor de edad, solo le pusieron libertad condicional. Aunque Shigeru se llevó un chasco tremendo por una sentencia tan leve, no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Antes, él estaba bien con su aspecto, pero la falsa acusación le dejó un trauma tan grande que ya no pudo volver a tener una vida normal. Su autoestima se fue por los suelos, tanto que estuvo 6 años sin trabajar, viviendo de la ayuda de sus padres después de gastar todos sus ahorros. Pasaba casi todo el tiempo encerrado en su cuarto, sin hacer otra cosa que mirar foros en internet, hasta que un día, se topó en un foro con una conversación sobre gente que estaba desapareciendo misteriosamente en la ciudad. El que lo escribió daba un montón de teorías sobre ese fenómeno, y Shigeru vio otro post de otro miembro del foro que avisaba a la gente de que tuvieran cuidado al usar los puntos extra, o se arriesgaban a no poder volver a su mundo. Al principio pensó que el post era una broma, pero como no tenía nada mejor que hacer, decidió seguir las instrucciones sobre cómo irse a otro mundo. No esperaba que pasara nada, la verdad, pero la idea de escapar de su vida real le parecía súper atractiva. De repente, en la pantalla de su ordenador, apareció una notificación preguntándole si estaba listo para continuar, con una advertencia de que tendría que sacrificar la mitad de su vida para poder volver. Shigeru pensó que a lo mejor su ordenador tenía un virus, pero su curiosidad era más fuerte que su precaución. Así que, le dio al botón de siguiente. Esto abrió un formulario para crear un personaje donde podía elegir su apariencia, mientras que otras cosas como la edad ya estaban fijadas. Se dio cuenta de que podía cambiar su aspecto y eligió -255, así que se hizo a sí mismo súper feo, pensando que eso no era muy importante. Enseguida se dio cuenta de que si bajaba los atributos del personaje, como los ingresos o el encanto, le darían puntos extra, así que bajó a propósito casi todas sus estadísticas, planeando usar esos puntos para algo importante más adelante. Cuando ya había acumulado billones de puntos extra, no se dio cuenta de que había un contador en la parte de abajo de la pantalla, y el formulario desapareció antes de tiempo, mandándolo a otro mundo sin que le diera tiempo a meter esos puntos en sus habilidades de combate o magia. A la mañana siguiente Shigeru se despertó, y se miró al espejo, flipando al ver que tenía el cuerpo de un chaval gordito de 16 años, en lugar de un cuerpo de señor. Enseguida lo recibieron otros adolescentes, y como las chicas no llevaban ropa adecuada, un chico llamado Seiji le ofreció su camisa a una chica rubia llamada Rizu, que la aceptó encantada. Cuando Shigeru intentó ofrecerle su camisa a otra chica llamada Seika, ella lo rechazó, haciéndole ver que su suerte con las chicas no iba a mejorar, en este mundo tampoco. Todos se pusieron a hablar de cómo habían llegado hasta aquí mientras navegaban por internet y encontraron aquel post misterioso. Shigeru observaba a Seiji, que estaba de cháchara con las chicas, y como a él no le interesaba hacer amigos, se fue directo a un cajón a buscar algo útil. Encontró una moneda, pero desapareció de repente cuando intentó cogerla, recordándole que había puesto su nivel de ingresos en un 0,001%, que redondeando era básicamente cero. Todos empezaron a recoger cualquier cosa útil que encontraban, y se lo repartieron todo a partes iguales. Shigeru pensó que la ropa no le iba a caber en su cuerpo tan grande, pero extrañamente, le quedaba perfecta,
lo que les hizo darse cuenta de que esa era una de las magias de este mundo. Lo malo es que solo tenían 7 monedas, lo que les hizo sospechar que a lo mejor alguien se había guardado una para sí mismo. Seiji le preguntó directamente a Shigeru sobre eso, lo que le decepcionó porque automáticamente lo estaban acusando de ladrón. Él sabía que tampoco podía tener dinero, así que sería inútil si se la daban a él. Por eso, decidió dejar que la moneda se la repartieran los demás. Seiji pensó que no podían simplemente excluirlo, pero Seika sintió que tenía mucho sentido porque todos habían encontrado monedas menos él, así que tenían que aceptar esa conclusión lógica. Estaba seguro de que aunque hubiera encontrado una moneda, Seika habría pasado de él por su aspecto, mientras que Seika pensaba que a Shigeru le molestaban las chicas y por eso no se concentró en buscar monedas. Shigeru ofreció quedarse él con el hacha en lugar de la moneda, pero Seiji le recordó que si se pasaba de chulo podría volver a fracasar. Esto pilló a Shigeru por sorpresa, así que Seiji se apresuró a corregir lo que había dicho, explicando que en realidad estaba hablando de sí mismo y de lo tímido que era, porque su egoísmo le había causado problemas a la gente en su vida anterior. Confesó que estaba intentando cambiar en esta nueva vida, así que no podía dejar que Shigeru se encargara de todo solo. Estaba convencido de que los dos eran igual de tímidos, así que tenían que ayudarse mutuamente para triunfar, pero a Shigeru le costaba creer que Seiji fuera tímido de verdad. Todos jugaron a piedra, papel o tijera para decidir cómo repartir las armas. Y como no había forma de que ganara, Shigeru terminó con una porra. Seiji le ofreció un cálido apretón de manos en señal de amistad, y mientras las chicas lo aceptaron encantadas, Shigeru se negó a cometer el mismo error que en su vida pasada, así que decidió ir por su cuenta, o sea, en solitario, en este nuevo mundo. Seika se burló de su decisión, y él recordó por qué había sacrificado su apariencia, por conseguir unos parámetros de estado de nivel Dios. Seiji encontró un mapa y planeó ir a la ciudad de Iria con las chicas. Como era el lugar más cercano en el mapa, invitó a Shigeru a unirse, y aunque Shigeru aceptó la invitación, en secreto planeaba dejarlos tirados a mitad de camino e irse por su lado. Cuando abrieron la puerta con entusiasmo, se llevaron una sorpresa al ver a un pequeño goblin esperando fuera, pero Seiji se lanzó al ataque y acabó con el goblin de un hachazo, lo que impresionó a Shigeru por sus reflejos súper rápidos. Pero entonces se dieron cuenta de que venían más goblins hacia ellos, lo que los asustó a todos. Seiji demostró tener una madera de líder increíble cuando rápidamente ideó un plan de batalla, diciéndole a Rizu que cubriera el lado derecho mientras él se encargaba del izquierdo, ya que ambos tenían armas útiles para el cuerpo a cuerpo. Le dijo a Shigeru que protegiera a Seika mientras ella preparaba su arco. Shigeru no podía creer que Seiji, que antes había dicho que era un tímido, ahora los estuviera liderando con tanta confianza. Consiguieron derrotar a varios goblins, mientras Seika seguía peleándose para ponerle la cuerda a su arco, lo que hizo que Shigeru se preguntara por qué narices había elegido el arco con tanto entusiasmo. Seika le dijo que se uniera a la lucha, pero justo cuando iba a unirse a la batalla, un goblin se coló por detrás y le golpeó en la espalda. Seiji se dio cuenta de que uno se había escapado de su defensa, y le dijo a Shigeru que se encargara de ese goblin. Shigeru, lleno de confianza, se preparó para luchar, pero ni siquiera un golpe directo en la cabeza del goblin con su porra tuvo efecto alguno. Seika se quedó de piedra al ver lo débil que era Shigeru, y el goblin contraatacó, golpeándole en la pierna. No podía creer que esto estuviera pasando, cuando se suponía que debía tener habilidades de combate súper fuertes, según la creación de su personaje. Estaba confundido sobre por qué era tan débil, y entonces recordó que se le acabó el tiempo al crear el personaje, así que no llegó a meter sus puntos extra en ninguna habilidad, lo que significaba que no tenía ninguna habilidad especial. Decidió agarrar su porra con fuerza y descargar toda su frustración sobre el goblin, lo que finalmente acabó con él. Y su nivel subió de golpe al nivel 31. Flipó al ver lo rápido que había subido de nivel, pero entonces se dio cuenta de que tenía un multiplicador de experiencia, EXP, de 10.000x, lo que le recordó sus bonificaciones especiales. Seiji y los demás también subieron de nivel con la batalla, y decidieron mejorar sus estadísticas de vitalidad y fuerza, pero Shishiru no veía ninguna de esas opciones en su pantalla. Por probar, añadió 1 billón de puntos a cada una de sus habilidades, solo para ver qué pasaba. Pero de repente empezó a brillar con una energía divina, y subió de nivel de una forma tan bestia que el sistema lo llamó Dios absoluto, lo que lo dejó flipando en colores. Se dio cuenta de que un goblin seguía pegándole, pero como ahora tenía muchísima vida, HP y tolerancia al dolor, los golpes se sentían como si fueran palmaditas suaves. Shigeru decidió probar su nueva fuerza,
y le dio un golpecito en la cabeza al goblin, y el goblin salió disparado como un misil. Shigeru observó que mientras Seiji y Rizu se lo pasaban en grande acabando con los goblins y compitiendo entre ellos, Seika seguía peleándose con su arco, lo que le dio bastante pena. Seika empezó a llorar, así que Shigeru decidió ayudarla sin mostrar sus verdaderas habilidades. Fingió que le dolía muchísimo, mientras se arrastraba hacia Seika, diciendo que sufría el síndrome de tensar el arco, como si el arco le hablara directamente y le pidiera que le pusiera la cuerda bien. Seika le dio el arco de inmediato. Total, en sus manos no servía para nada, y usando su habilidad de destreza al máximo, Shigeru le puso la cuerda al arco con total facilidad, dejando a Seika impresionada. Seika se preguntó si Shigeru habría estado en un club de tiro con arco en su vida anterior, y le ofreció la oportunidad de hacer el primer tiro, pero Shigeru dudó antes de coger la flecha, esforzándose al máximo para no tocar a Seika porque eso le quitaría un 10% de su vida. HP. Así que eligió la habilidad Ataque Definitivo para ayudar a su puntería. Cuando disparó la flecha salió volando tan alto que pensó que había fallado el tiro, pero, de repente un dragón de trueno gigante cayó del cielo, aniquilando a varios goblins en un instante, dejando a todo el mundo con la boca abierta. Seika no entendía qué acababa de pasar, y Shigeru se inventó la excusa de que sí, que había estado en un club de tiro con arco, algo que Seika se creyó al instante. Seika se ofreció a encargarse de los goblins que quedaban, así que Shigeru le devolvió el arco y las flechas justo cuando más goblins se acercaban a ellos. Seiji le pidió a Seika que los cubriera, pero ella disparó las flechas a lo loco, y pasaron muy por encima de las cabezas de los goblins, así que Seiji se dio cuenta de que tendrían que arreglárselas solos. Seika se sintió fatal por no poder ayudar de verdad, y como se quedó sin flechas enseguida, Shigeru decidió hacerle unas nuevas. Usó su habilidad de artesanía para hacer flechas al momento, y le dijo a Seika que acababan de caer cerca de allí. Pero Seika cometió el mismo error, y disparó las flechas sin cuidado, fallando todos los tiros. De nuevo. Shigeru pensó que era una pérdida de tiempo total, pero por suerte, Seiji y Rizu consiguieron acabar con todos los goblins que quedaban, lo que fue un alivio para todos porque por fin podían seguir su camino. Shigeru decidió seguirlos por ahora hasta llegar a su destino. Varias horas después, el grupo por fin llegó a la ciudad siguiendo las indicaciones del mapa. Enseguida vieron un restaurante, lo que los puso muy contentos, porque había comida rápida que conocían en este mundo. Pero mientras todos entraban emocionados, Shigeru decidió pirarse, pensando que tenía que seguir viviendo por su cuenta. Shigeru acabó llegando a una fuente donde le entró hambre, y vio un gato, pensando que los dos estaban igual de solos en este mundo. Intentó acariciar al gato, pero se contuvo, recordando que si la gata era hembra, perdería el 10% de su vida, HP, cada segundo por culpa de su bajo nivel de encanto. De repente Seika apareció en la fuente, lo que sorprendió tanto a Shigeru que se cayó al agua. A Seika le dio mucha vergüenza y le ofreció una hamburguesa, diciendo que era para darle las gracias por haberle puesto la cuerda al arco antes, lo que sorprendió a Shigeru al ver que Seika era tan atenta y observadora. Su estómago rugió con fuerza, y Seika se dio cuenta de que Shigeru era pobre y no podía comprar comida. No le gustó que lo llamara pobre, pero aún así no pudo rechazar esa hamburguesa que tenía una pinta increíble. Pero, sin querer, tocó el dedo de Seika al coger la hamburguesa, lo que le dio un calambrazo y le bajó la vida, mientras la hamburguesa salía disparada contra la pared. Shigeru se dio cuenta de que había recibido 50,8 billones de daño por ese breve toque, pero mientras todavía estaba en shock por haber perdido tantísima vida, vio que Seika estaba llorando, pensando que había rechazado su regalo. Decidió usar su habilidad de comunicación corporativa de su mundo anterior, y le dijo a Seika que era tan guapa que le temblaban las manos, pero que aún así se comería la hamburguesa encantado. Pero Seika, en lugar de eso, le dio su otra hamburguesa, pidiéndole perdón por haberlo puesto nervioso. Shigeru se dio cuenta de que era el almuerzo de Seika, pero ella le aseguró que no pasaba nada porque era rica. Además, Shigeru la había ayudado antes a ponerle la cuerda al arco y le había dado flechas a escondidas, lo que sorprendió a Shigeru al ver que Seika se había dado cuenta de su ayuda. Shigeru se comió la hamburguesa súper contento, y pensó que estaba en deuda con Seika, así que hasta que pudiera devolverle el favor como es debido, se quedaría en el grupo por ahora y dejaría para más tarde su plan de ir en solo. Al día siguiente, Seika y Shigeru se lanzaron a la tienda de armas para pillar unas flechas. Cuando Seika pidió un montón de flechas, contándole al de la tienda que no andaba con mucha plata, el señor le dijo que no, porque casi no le quedaban.
Shigeru se dio cuenta de que la bolsa de Seika ya estaba a reventar de flechas, y aunque él podría fabricar un montón con sus habilidades, no podía dárselas así como así, sin que la gente empezara a sospechar. Seika vio que Shigeru no compraba nada y le entró la curiosidad. Pensó que era porque Shigeru no tenía ni un peso, algo que a Shigeru le pareció que fue decirlo muy a la cara. De repente, apareció Seiji y les dijo que había encontrado un sitio genial para que descansaran, lo que puso súper contentas a Seika y a Rizu. Pero Shigeru dijo que él mejor se iba a dormir al parque. Seika se ofreció a pagarle la posada, pero Shigeru le dijo que de ninguna manera, que no quería ser una molestia. A Seika le dio el bajón, pensando que Shigeru seguro la odiaba un montón. Shigeru se apuró a explicarle que no era para nada eso, así que Seika lo agarró del brazo y se lo llevó de una a la posada. Shigeru se dio cuenta de que no le cayó ninguna penalización porque Seika lo tocó por encima de la ropa, sin tocarle la piel directamente. Shigeru pensó que Seika le rompía todos los esquemas y que era demasiado peligrosa como para hacerse el malo con ella, así que deseó que hubiera un líder que los guiara a todos. En la posada, Seiji estaba contando las monedas, planeando cómo iban a usar el dinero, mientras Shigeru estaba tirado en la cama, todo preocupado porque no podía seguir viviendo de gorra gracias a Seika. Pensaba que tenía que encontrar una forma de conseguir dinero, o si no, le tocaría comer sobras, y en cuanto se quedara sin nada, su destino sería el mismo que el de toda la gente que había desaparecido. Shigeru se quedó dormido pensando en qué iba a hacer. A la mañana siguiente, de alguna manera, Shigeru apareció con un montón de comida diferente para el grupo, dejando a todos con la boca abierta. Dijo que no podía comérselo todo él solo, y Seika flipó al ver un pastel de chocolate que se veía delicioso. Seiji quería saber de dónde había sacado todo eso, así que Shigeru se inventó que una persona muy buena se lo había regalado. Seika le dijo a Shigeru que si necesitaba algo se lo pidiera sin pena, que a ella le sobraba el dinero. Todos le dieron las gracias. Y Shigeru pensaba en cómo había conseguido todo eso, pero no con dinero, porque no podía tocar las monedas. Sabía que al de la tienda de armas le faltaban flechas, así que usó sus poderes para fabricar muchísimas, y en vez de monedas, las cambió por comida. Se dio cuenta de que, aunque técnicamente salió perdiendo en el cambio, estaba feliz de poder devolverle un favor a Seika. Después de desayunar, Seiji dijo que no tenían un sueldo fijo, y que, para colmo, los monstruos no soltaban dinero, así que tenían que buscar trabajo ya. Pero Seika pensaba que primero deberían darse una vuelta por la ciudad. A Shigeru le molaba cómo Seiji tomaba el control, y Seiji mencionó que había una mazmorra cerca de la ciudad que creía que deberían explorar. Esto emocionó un montón a Seika, mientras que Rizu se preguntaba si sería peligroso. De repente, un tipo los interrumpió, preguntando si iban a la mazmorra de Arga, y de paso les advirtió que necesitarían un guía experto. Se presentó como un aventurero reencarnado, igual que ellos, lo que hizo que a Shigeru le oliera a chamusquina. El tipo comentó que nunca había visto a alguien tan feo como Shigeru por allí, pero a Shigeru le dio igual, porque estaba a gusto con su aspecto. El tipo les preguntó si eran nuevos, y Seiji dijo que sí sin ponerse nervioso, lo que impresionó a Shigeru. Pero cuando el guía les enseñó unas cosas, les explicó que las habían encontrado en la casa de madera del principio, y que con eso podían conseguir un descuento en la posada. Como ellos no las encontraron, se ofreció a compartir las suyas para que pudieran pedir que les devolvieran algo de dinero en la recepción. Seika las agarró al toque. Mientras Seiji preguntaba quién era el guía, el tipo se presentó como Kiyoshiro y reveló que se ganaba la vida guiando a novatos como ellos. Kiyoshiro les explicó que si lo contrataban tendrían un montón de ventajas, pero a Shigeru le pareció súper sospechoso porque solo buscaba aventureros nuevos. Sin embargo, como iba a estar con el grupo, Shigeru estaba seguro de que podría mantener a todos a salvo si pasaba algo malo. Shigeru creía que debía dejar que Seiji fuera el líder, así que Seiji pensó que, aunque andaban cortos de plata, contratar a Kiyoshiro sería una buena inversión. Como podían aprovechar su conocimiento y experiencia, hicieron un trato y se fueron para la mazmorra. Pero por el camino, se toparon otra vez con goblins. Seika agarró su arco súper rápido y empezó a dispararles. Pero como siempre, no le dio a ninguno porque sus flechas pasaron por encima de los goblins, dejando a todos decepcionados. Kiyoshiro le recomendó que ahorrara flechas, pero Seika le aseguró que tenía un montón en su bolsa. Sin embargo, Kiyoshiro pensó que Seika debería tener más cuidado, como si cada flecha costara 1.000.000 de yenes. Seika pensó que con un precio tan caro, hasta un supermillonario se lo pensaría 2 veces antes de disparar.
con esa nueva idea, acertó al blanco de una, dejando a todos impresionados, pero ella dijo que eso no era nada para una arquera experta como ella. Los demás también decidieron unirse a la pelea, mientras Shigeru pensaba que a lo mejor se había equivocado con Kiyoshiro, porque al final sí que estaba guiando bien al grupo. Después de la pelea, a Seika se le cayeron unas monedas por una alcantarilla y se puso a llorar, pero siguieron su camino. Por la tarde Kiyoshiro entrenó a Rizu y a Seiji, que se enfrentaron en un duelo, mientras Seika le disparaba a un blanco en un árbol, pero seguía apurándose mucho y fallaba todos los tiros. Kiyoshiro se dio cuenta de que Shigeru no estaba entrenando, así que fue a preguntarle. Shigeru le puso de excusa que sus habilidades no se podían entrenar allí. Kiyoshiro pensó que una maza le haría difícil ganar experiencia, pero Shigeru estaba seguro de que no había problema porque ya había alcanzado el nivel 61. Kiyoshiro añadió que se rumoreaba que las mazas tenían habilidades geniales en el juego. Shigeru estaba de acuerdo. Porque esa mañana, cuando salió a hacer flechas, se encontró con un orco gigante, y decidió probar su habilidad más tocha con la maza. Sin embargo, el sistema le avisó de que si la activaba, el impacto destruiría todo en 200 kilómetros a la redonda. Se dio cuenta de lo grave que era el asunto, y decidió no usar un poder tan mortal. Kiyoshiro le pidió que fuera más activo en las peleas. Si no, se vería obligado a retirarse antes de tiempo, como le pasó a él. Le reveló que una vez estuvo en un grupo de mercenarios, y que el líder era su amigo. Pero se topó con problemas de desequilibrio de poder. Decidió retirarse. Añadió que su amigo incluso llegó al trono, y presumió diciendo que aunque su nivel era 80, sus estadísticas promedio eran de 160. Shigeru pensó que eso era muy bajo, mientras que Kiyoshiro creyó que Shigeru se había asustado al oírlo. Finalmente llegaron a la entrada de la mazmorra, donde Kiyoshiro les dijo que el lugar tenía un rollo como de sitio arqueológico y se veía súper interesante. Cuando entraron, Shigeru se dio cuenta de que Seika estaba bastante asustada. Le encantó ver las estalactitas, pero Kiyoshiro le dijo que tuviera cuidado porque se le podían caer encima, lo que la molestó un poco. Shigeru se preguntaba cuántos años tendría Seika en realidad, y por suerte Seiji le preguntó lo mismo de una forma muy educada, para que Seika se sintiera cómoda. Seiji le dijo su propia edad, que era de unos 30 años. Seika lo sorprendió a todos diciendo que en realidad tenía 17 años, porque pensaban que era más pequeña. Así que Seiji le preguntó algunas cosas sobre su escuela, y Seika respondió a todo súper contenta, lo que hizo que Shigeru se diera cuenta de que Seika era una buena estudiante, y eso lo dejó más tranquilo. Kiyoshiro los guió más adentro de la mazmorra, y por el camino, el grupo derrotó a unos megamurciélagos cuando llegaron a la parte más profunda de esa zona. Seika se emocionó un montón al ver una puerta gigante, pero se detuvo al darse cuenta de que nadie más la estaba abriendo. Kiyoshiro le preguntó qué nivel era, y Seika respondió que nivel 3. Entonces le dijo que esa era la sala del jefe, y que si entraba, la matarían al instante. A Seika le dio miedo y se escondió detrás de Rizu. Seika pensó que ya era suficiente por hoy, mientras Shigeru se preguntaba cómo un jefe de nivel intermedio había llegado a los pisos de arriba de la mazmorra. Seiji le dio las gracias a Kiyoshiro por ayudarlos hasta ese momento, pero Kiyoshiro en vez de eso felicitó a Seiji por su liderazgo, diciendo que sería un gran líder. Antes de que se fueran, Kiyoshiro les dijo que tenía un evento especial planeado para ellos. Los llevó a una sala de reuniones a la que no podían entrar ni monstruos ni magia, pero Shigeru pensó que su ataque especial también habría destrozado ese lugar si lo hubiera usado antes. Seika vio que había botanas en la mesa, y Kiyoshiro les dijo que era una fiesta de bienvenida para los aventureros que habían llegado tan lejos. Sin embargo, a Shigeru algo no le cuadraba con las latas de bebida. Usó su habilidad de valoración y se dio cuenta al toque de que las bebidas tenían somníferos, pero estaba seguro de que a él no le harían efecto. Seiji rechazó la oferta, diciendo que tenían que volver antes de que anocheciera, lo que dejó a Shigeru más tranquilo. A Seika le dio pena oír eso, pero Kiyoshiro le dijo que no pasaba nada, y que a lo mejor se había pasado un poco. Así que no iba a insistir. Seiji se conmovió y admitió que había dudado de Kiyoshiro, pero que ahora estaba seguro de que era una buena persona. Kiyoshiro dijo que no pasaba nada, que Seiji tenía que ser precavido porque era el líder, así que les pidió que simplemente disfrutaran de la fiesta. Mientras comían las botanas, Seiji se sentía culpable por haber dudado de él, pero Shigeru se preguntaba si estarían bien porque su hechizo antiveneno estaba a punto de activarse, así que pensó que sería mejor entretenerlos hablando.
Shigeru les preguntó qué hacían antes de llegar a este mundo, lo que sorprendió a todos. Enseguida se dio cuenta de que no debería haber preguntado algo tan personal. Como en el fondo todos habían escapado a este mundo, Seiji se ofreció a contar su historia si querían escucharla. Así que todos estuvieron de acuerdo, y él empezó. Seiji contó que cuando todavía estaba en el colegio, se fue de casa porque estaba harto de todo. Creó su propia empresa llamada Success Life, que Shigeru reconoció porque una vez había ido allí a vender productos. Seiji mencionó que cuando recién empezaban, un vendedor a domicilio intentó venderle una fotocopiadora carísima. Negociaron, y el vendedor le dijo que los haría sonreír y que no los decepcionaría. Recordó que el vendedor le aconsejó que se divirtiera, así que empezó a pasarlo bien, y su empresa empezó a crecer un montón. Pero al final quebró por un problema relacionado con la inteligencia artificial que estaban creando. Eso le hizo daño a todo el mundo, y él se vino abajo mentalmente, lo que lo puso triste, porque no pudo aprovechar la oportunidad que el vendedor le había dado con su consejo. Seiji dijo que por eso, al llegar a este mundo, juró que nunca traicionaría a nadie, lo que emocionó a todos. De repente, Seiji reveló que el vendedor se llamaba Sr. Shigeru, y le preguntó a Shigeru su apellido. Shigeru mintió y dijo que su apellido era Sasaki. Y en ese momento, el somnífero hizo efecto. De repente, todos se quedaron fritos sobre la mesa justo cuando llegaron Kiyoshiro y sus secuaces. Kiyoshiro estaba feliz porque el trabajo de hoy era pan comido, ya que sus objetivos eran unos niños fáciles de engañar. Pero en realidad, Shigeru seguía totalmente despierto. Kiyoshiro les dijo a sus hombres que los ataran. Y cuando le pusieron las esposas a Shigeru, se acordó de su vida pasada, cuando lo castigaron por un crimen que no cometió. Pensó que ya podría usar todo su poder ahora que todos estaban dormidos, pero de repente se dieron cuenta de que Seiji se estaba levantando, aunque todavía estaba bajo los efectos de la droga. Seiji les dijo que no les hicieran daño a sus amigos. Esto dejó a Kiyoshiro de piedra, porque Seiji ni siquiera podía mantenerse en pie. Atraparon a Seiji, y a Shigeru le preocupaba que si intentaba atacar, Seiji también pudiera salir herido. Pero Seiji logró soltarse, lo que le dio una oportunidad para atacar. Kiyoshiro les dijo a sus hombres que no lastimaran a los prisioneros, porque eso haría que valieran menos. Así que Seiji se dio cuenta de que estaban secuestrando a la gente que llegaba a este mundo. Estaba seguro de que eran lo peor de lo peor por hacerle daño a gente desesperada que solo buscaba otra oportunidad, pero Kiyoshiro le recordó que este es el mundo donde acaban los perdedores. Seiji les advirtió que, aún así, si intentaban tocar a sus amigos no se lo perdonaría, lo que hizo que Kiyoshiro se riera de su confianza sin fundamento. Les ordenó a sus hombres que los ataran, pero de repente Shigeru saltó hacia ellos, usando su peso para derribarlos. Sin embargo, no lo logró, y Seiji pensó que fue una locura total. Shigeru le pidió a Seiji que se lo dejara a él, pero Seiji se negó a rendirse, diciendo que podía vencerlos a todos de un solo golpe. Kiyoshiro ordenó a sus hombres que atacaran, pero Shigeru se metió y manipuló sus ataques, usando su habilidad, salto de cerdo, para aplastarlos con su peso. Porque eran más, y empezaron a jugar sucio. Seiji se enfadó y decidió mostrarle su movimiento final, que consiguió después de cambiar todos sus puntos de bonificación por un juramento de no traicionar nunca a sus amigos. Seiji dijo que su habilidad final se activaba con su enfado, y otra vez les pidió que se rindieran, pero a ellos no les dio miedo. A Shigeru esto le pareció bastante interesante, y cuando Kiyoshiro atacó a Seiji, Shigeru se puso delante y paró el ataque con sus esposas. Seiji le pidió que se apartara, pero Shigeru le dijo que quería que la gente buena pudiera tener una segunda oportunidad en este mundo, así que lo protegería mientras Seiji preparaba su ataque final. En ese momento, Seiji empezó a transformarse, asustando a los matones, que empezaron a preguntarse quién era en realidad. En su nueva forma, Seiji se convirtió en un héroe invencible conocido como Aldian, dejando a Shigeru con la boca abierta. Después de convertirse en el héroe Aldian, Seiji les dice que se preparen para su rayo sagrado súper rápido, llamado Destino Brillante de la Aurora. Aldian corre hacia adelante y lanza un puñetazo con toda su fuerza, pero lo más raro es que se detiene justo cuando su puño está a punto de darles en la cara. Se quedan súper confundidos sin entender por qué se detuvo, y entonces él les explica que no es su trabajo juzgarlos, sino que eso es trabajo de la ley. Aldian le dice a Kiyoshiro que él podría castigarlo ahí mismo,
pero no quiere quitarle la oportunidad de convertirse en una buena persona. Aldian les dice que se arrepientan de sus pecados por la vía legal, para que sus corazones puedan nacer de nuevo. Kiyoshiro se queda flipando al oír esto. Mientras Shigeru piensa que Seiji es demasiado bueno para este mundo, Kiyoshiro dice que se rinde y suelta su arma. Justo cuando Aldian se va, les recuerda que no les perdonará si vuelven a elegir el camino del mal. Pero Shigeru siente que Seiji no debería dejarlos así como así. Y tenía razón. Resulta que Kiyoshiro solo estaba fingiendo que se había arrepentido. Coge su espada rápidamente e intenta atacar a Aldian, pero antes de que le dé, Shigeru lo hace caer atacándole la pierna, fingiendo que fue un accidente. Los bandidos se enfadan y empiezan a darle patadas a Shigeru, así que él finge que los amigos de Aldian ya han llegado para distraerlos. Mientras están mirando para otro lado, se saca un moco de la nariz y lo lanza contra la pared. Cuando el polvo se asienta, se quedan flipando al ver que la pared, que se suponía que era indestructible, está hecha añicos. Shigeru dice enseguida que ha sido un ataque de Aldian. Todos miran a Aldian súper sorprendidos, mientras Shigeru espera en secreto que Aldian le siga el rollo. Pero la cara de confusión de Aldian deja claro que no tiene ni idea de lo que acaba de pasar. Shigeru sigue con el teatro, diciendo que vio un águila con alas blancas bajar por la ira del héroe y salvarlo. Dice que Aldian ha hecho un milagro. Los bandidos se arrodillan al instante delante de él pidiendo perdón. Shigeru piensa que por fin se han dado cuenta de la diferencia de poder que hay entre ellos. Kiyoshiro llora a moco tendido, diciendo que antes no pudo controlarse, pero promete que no volverá a liarla, mientras suplica perdón. Los demás también dicen que se han arrepentido. Shigeru no se lo cree ni de broma, pero les dice que se levanten y hagan una fila. Luego le pide a Aldian que les dé una paliza con su movimiento final, pero Aldian duda, pensando que no es buena idea. Así que Shigeru sugiere que simplemente los abofetee con sus manos de fuego, diciendo que esta gente no entiende el dolor de los demás y necesita una lección. Aldian se queda de piedra al oír esa sugerencia, pero Shigeru le dice que solo él puede usar el látigo del amor porque él es el héroe Aldian. Shigeru está seguro de que si los bandidos de verdad han cambiado, el ataque no les hará nada. Y si no, pues recibirán el castigo que se merecen. Pero para sorpresa de Shigeru, Aldian vuelve de repente a su forma normal porque ya no está enfadado. Se queda todo confundido. Entonces Seiji explica que el látigo del amor no puede basarse en la ira. Si fuera así, solo sería para la satisfacción del que golpea. Él cree que tiene que recordar la mano que los golpea y el dolor que sienten, porque eso es el amor. Después, Seiji tranquilamente les dice a los bandidos que se pongan firmes y empieza a abofetearlos en la cara, uno por uno. Shigeru sigue sin entender qué está pasando. Después de eso, Seiji mueve con cuidado a las chicas a la cama. Shigeru quiere ayudar pero sabe que no puede tocar a ninguna de las chicas. De repente Seiji se desmaya, y Kiyoshiro se da cuenta de que el somnífero por fin ha hecho efecto. Creen que han ganado. En ese momento, Shigeru se da cuenta de que su arrepentimiento era mentira. Los bandidos intentan convencerlo para que se una a ellos, prometiéndole chicas y dinero. Pero Shigeru se levanta y rompe sus esposas, dejándolos alucinados. Los asusta todavía más diciéndoles que Seiji en realidad es más fuerte que él. Aunque tiene una pinta horrible, en realidad tiene un corazón bueno y justo. Shigeru también pone a Seiji en la cama, mientras los bandidos siguen burlándose de él por su cara fea. Un tiempo después, Seiji y Shigeru entregan a los bandidos a las autoridades. Pero como son unos criminales súper peligrosos, hay una recompensa de 100.000 riras por sus cabezas, que equivale a 10 millones de yenes. Shigeru se queda de piedra al oír la cifra. Piensa que tienen que haber cometido crímenes muy graves para que sus cabezas valgan tanto. Seiji quiere repartir la recompensa entre todos, pero Seika piensa que como ellas solo durmieron no se merecen una parte. Seiji se echa la culpa por haber puesto a todos en peligro, diciendo que no debería haber confiado en Kiyoshiro. Siente que todo es culpa suya, pero Seika le recuerda que fue él quien derrotó al grupo de Kiyoshiro, y Shigeru le da la razón. Con curiosidad, Seika pregunta si Shigeru también estaba despierto. Seiji le explica que todo fue gracias a la valentía de Shigeru. Usó su propio cuerpo para proteger a Seiji. Seika se emociona un montón y piensa que Shigeru fue el verdadero héroe de la batalla, y Seiji está de acuerdo. Seiji intenta darle el dinero de la recompensa a Shigeru, pero Shigeru sabe que no puede tener dinero por su maldición. Además, planea dejar el grupo en cuanto le devuelva a Seika lo que le debe, pagada. Así que, usando sus viejas habilidades de vendedor, les miente.
Les dice a todos que es un manirroto, que no sabe administrar el dinero y que prefiere dejarlo en manos de alguien que sepa usarlo bien. Entonces Seiji coge el dinero y lo reparte a partes iguales entre todos los miembros del grupo. Seiji les dice a todos que usen su parte con cabeza, porque tienen que prepararse para el futuro. Cuando intenta darle su parte a Shigeru, Shigeru dice que no le gusta llevar dinero en efectivo. Seika se ofrece al instante a guardárselo, diciendo que se lo dará cuando lo necesite. Seiji duda un poco, porque piensa que Seika es una compradora compulsiva. Pero Seika lo considera una falta de respeto, así que Seiji se disculpa al momento. Shigeru piensa que a lo mejor es buena idea que Seika le guarde el dinero. Un tiempo después los dos van a un restaurante a comprar hamburguesas. Seika le dice a Shigeru que espere mientras ella pide la comida. Mientras Seika no está, Shigeru piensa que con las 25.000 riras que ha conseguido, puede pagarle la deuda a Seika y vivir por su cuenta usando sus habilidades, así que ya no necesitará estar en el grupo. Está convencido de que esta podría ser su última comida juntos. Cuando Seika vuelve, le da una hamburguesa gigante a Shigeru y le dice que le demuestre lo agradecido que está. Shigeru le da las gracias, pero Seika dice que no es suficiente, así que añade que está súper agradecido, lo que hace sonreír a Seika. Mientras Shigeru mira a Seika, se da cuenta de que la chica está disfrutando un montón del tiempo que pasan juntos. Shigeru se acuerda de lo fría que era Seika la primera vez que se vieron, pero ahora ha cambiado por completo. Seika le dice que se olvide de la dieta y que coma, pero a Shigeru le entra la curiosidad de si a Seika de verdad le gustan las hamburguesas. Seika confiesa que se acaba de enamorar de las hamburguesas hace 2 días, lo que hace pensar a Shigeru que Seika debe de haber estado muy sola si es la primera vez que prueba una hamburguesa. Luego Seika le pregunta por sus estadísticas, y él miente, diciendo que son normalitas. Seika le dice que es una pena que no le prestara atención a la personalización, y le explica que descubrió un truco. Bajar la estadística de apariencia te da puntos extra. Shigeru piensa que es imposible que Seika haya bajado sus puntos, pero Seika admite que los bajó hasta menos 16. Shigeru no entiende cómo Seika sigue siendo tan guapa con eso, y entonces Seika le cuenta que hay una sección de notas especiales debajo de las estadísticas, y que ella simplemente escribió "quiero ser guapa". Shigeru se queda flipando. Piensa que si lo hubiera sabido podría haber pedido una cara como la de un modelo guapísimo de un anuncio, aunque no sabe cómo se llama el chico. De repente, Seika ve un gato y dice que nunca ha visto uno de cerca antes, así que Shigeru la anima a que se acerque al gato. Seika se levanta y empieza a saltar de alegría, diciendo que ahora puede ponerse de pie, lo que deja a Shigeru de piedra, pero entonces se tropieza y Shigeru corre para atraparla. Aunque Seika consigue mantener el equilibrio por sí misma, se queda confundida por lo que acaba de pasar, y Shigeru miente rápidamente, diciendo que solo estaba estirando. Seika se va a acariciar al gato mientras Shigeru pide permiso para ir al baño. En el baño, Shigeru llora a mares. Se acuerda de que cuando Seika dijo que quería ser guapa, no se tocó la cara, sino las manos. Eso significa que Seika debió de tener una enfermedad que le afectaba a los brazos y las piernas. A Shigeru le da una pena enorme pensar que una chica adolescente haya tenido que pasar por algo así, y se pregunta si hay un dios en su mundo, porque todo esto le parece súper cruel. De repente, Shigeru se acuerda de que tiene el título de Dios absoluto. Justo en ese momento, Seika empieza a llamar a la puerta, preguntando si le duele la barriga y si necesita que le traiga una medicina. Shigeru le responde que saldrá enseguida y que no se preocupe. Se da cuenta de que Seika probablemente no tiene mucha experiencia social porque pasó mucho tiempo en cama. A Shigeru le preocupa que Seika sea un blanco fácil para la gente mala, así que, con su título de Dios, jura que ayudará a Seika a ser lo suficientemente fuerte como para protegerse a sí misma. Shigeru sale del baño y se encuentra a Seika esperándolo. Seika le dice que estaba muy preocupada, y que los demás también lo estaban esperando. Se reúnen con el grupo, y Seiji empieza a hablar de los planes de futuro. Sugiere que decidan sus trabajos ahora, porque asignar puntos según el rol de cada uno les ayudará en las batallas al hacer sus estadísticas más específicas. A Shigeru le gusta la idea. Seiji continúa diciendo que su objetivo es ser un héroe, lo que a Shigeru le parece perfecto y súper guay. Seiji sugiere que Rizu sea una maga, y que Shigeru asuma el rol de un gran luchador. Seika interrumpe, diciendo que ella también quiere ser una heroína. Shigeru le pregunta si quiere ser una gran luchadora como él, pero Seika dice que no. Al final, decide ser una maga.
el grupo se prepara con sus nuevos trajes. Mientras tanto, Shigeru piensa que, aunque antes Seiji era súper tacaño con el dinero, ahora se ha gastado un pastón en mejorar sus clases, demostrando lo mucho que le importa que tengan éxito. Después de que terminan de cambiar de clase, Seika se acerca a Shigeru y le dice con orgullo que con su nuevo traje y la porra que lleva, se ha convertido en una maga genial, mientras sonríe y la anima, diciéndole sí. Recuerda cómo pensaba que Seika no se rendiría en su sueño de ser una heroína. Con eso, el grupo tiene una reunión donde Seiji les dice que irán a la ciudad más grande de la región, el reino de Valeria. Luego dice que tiene algo importante que comunicarles. Seiji simplemente dice que solo pueden gastar 2 riras en chuches, lo que hace que Seika se ponga sensible. Cuando termina la reunión, Seika se acerca a Rizu y le pregunta si quiere saltar a la comba con ella. Rizu acepta y se van al parque, mientras Shigeru las mira, sintiéndose súper feliz por Seika. Esa misma tarde, Shigeru se acuerda de cuando fue a la tienda de armas con Seika. A Seika le costaba encontrar un arma que le fuera bien como maga. Mientras Shigeru se esforzaba por evitar que eligiera algo raro y peligroso, consiguió convencerla de que los magos rara vez usan armas, y cuando Seika eligió unos nunchakus, él la convenció hábilmente para que eligiera una cuerda de saltar. Por suerte, el de la tienda le siguió el rollo y le dijo a Seika que era un arma básica pero potente que usaban los maestros de Kung Fu. Después de eso, Shigeru le enseñó a Seika cómo usar la cuerda, y Seika se quedó flipada al ver lo ágil que era Shigeru a pesar de su gran tamaño. Le enseñó a jugar porque no quería que Seika se hiciera daño, y rápidamente se volvió muy buena. Pero Shigeru se dio cuenta de que Seika parecía preocupada y tenía curiosidad por saber qué le pasaba. Seika confesó que también quería enseñar a Rizu a saltar a la comba, pero sentía que Rizu era muy distante. A lo mejor Rizu no quería hablar con ella. Shigeru le dijo que tenía una idea. De vuelta al presente, observa a las 2 chicas jugar juntas mientras se esconde detrás de unos arbustos. Resulta que Rizu es una crack, y enseguida se le da genial saltar a la comba. Mientras juegan, Seika le pregunta a Rizu su nombre, porque Rizu nunca se lo ha dicho a nadie. Pero Rizu se queda callada, así que Seika le dice alegremente que Riz sería un apodo genial para ella. Rizu la ignora y sigue saltando, y de repente salta súper alto en el aire, dejando a todo el mundo alucinado. Empiezan a pensar que a lo mejor es una acróbata. Shigeru se acuerda de lo buena que era Rizu luchando. Ni siquiera se hizo un rasguño en su primera batalla. Cuando aterriza, todo el mundo la rodea, elogiando a Rizu y pidiéndole que se una a su grupo. Pero de repente, Seika empieza a llorar. Al ver esto, Shigeru sale de su escondite, pero en cuanto los demás lo ven, se asustan por su cara tan fea y piensan que es un bicho raro. Rizu se adelanta rápidamente y les dice que Shigeru en realidad es miembro de su grupo. Shigeru le dice a Rizu que debería ser más considerada y le explica que no está bien ignorar a alguien que está intentando ser amable. Rizu se disculpa al instante y sale corriendo, abandonando el parque. Más tarde, de vuelta en la posada, Seika encuentra una nota de Rizu pidiendo perdón por lo que pasó. También le da las gracias por el apodo tan chulo y por su amabilidad. De lo emocionada que está, Seika sale corriendo para buscarla. Mientras tanto, Shigeru dice tranquilamente que sabe que Rizu está escondida cerca. Rizu sale y dice que necesita hablar, y le pregunta si pueden ir a un lugar apartado. Se arrodilla y le pide perdón a Shigeru, pero Shigeru está confundido y le pregunta por qué. Rizu le explica que sabe que el apellido de Shigeru no es Sasaki, sino que en realidad es Yoshioka. También sabe que fue Shigeru quien salvó a Seiji de los bandidos. Pero Shigeru sigue sin entender qué es lo que Rizu intenta. Shigeru se quedó flipando, pero se hizo el tonto y le preguntó a Rizu que por qué pensaba eso. Entonces Rizu le contó que había elegido un poder especial para poder leer los perfiles de la gente. O sea que podía ver sus nombres de verdad, sus estadísticas de poder, y hasta las notas secretas que escribían. A Shigeru casi le da un patatús al darse cuenta de que Rizu había leído sus notas, que eran básicamente los desahogos de un chico frustrado. Llevándose la mano a la frente le preguntó a Rizu, «Vale, ¿y qué quieres?» Rizu le dijo que todo tenía que ver con Seika, y le preguntó a Shigeru, «Tú ya sabías que en su vida pasada Seika no podía mover el cuerpo, ¿verdad?» Shigeru le dijo que sí. De repente, Rizu le soltó que ella fue la que le provocó el accidente a Seika en su otra vida, y que ahora estaba aquí para arreglar su error. Shigeru se quedó con la intriga y le preguntó, «¿Pero qué le hiciste exactamente a Seika?»
Rizu le respondió que en su vida anterior, ella formaba parte de un programa que quería cambiar la vida de la gente. Seika era una de las niñas a las que ayudaban, y Rizu de verdad quería que Seika tuviera una vida mejor. Pero un día, hubo una explosión en su edificio, y por culpa de eso, Seika quedó súper malherida. Rizu se puso a llorar mientras contaba que no pudo evitar el accidente ni salvar a Seika. Estaba súper arrepentida por lo que pasó, que encima fue todo por un malentendido tonto entre la gente de allí, para que no volviera a pasar algo así. Por eso, en sus notas secretas escribió que quería poder entender mejor a la gente. Shigeru lo pilló al instante. Ah, con razón, tu poder especial es leer los perfiles de la gente. Le volvió a preguntar sobre el programa en el que estaba Rizu. Ella le contestó que el programa tenía que ver con inteligencia artificial, o sea, una IA. Esta historia hizo que Shigeru se acordara de que la empresa de Seiji se fue a la quiebra por culpa de un programa de IA que falló por una explosión. Así que le preguntó a Rizu, «No me digas que era el mismo programa». Rizu le dijo que sí, y encima confesó que en realidad ella es la hermana pequeña de Seiji. Pero que aquí a propósito había cambiado por completo su forma de ser, para que Seiji no la reconociera. Shigeru todavía dudaba un poco de su historia, pero Rizu le dijo que no podía mentir, porque ese era el precio que tuvo que pagar para conseguir su poder especial. Sentía que haberse encontrado en este mundo no era casualidad, y que sus destinos ya estaban conectados desde su vida anterior. Ella sabía que Shigeru estaba intentando hacer feliz a Seika y guiar a Seiji para que fuera un mejor aventurero. Por eso, le pidió permiso para echarles una mano. Shigeru le dijo que Seiji y Seika eran demasiado buenos e inocentes, así que necesitaban ayuda para estar a salvo en este mundo. Al final, aceptó hacer equipo con Rizu. De la emoción, Rizu se cortó el pelo súper corto para demostrar que iba en serio. Shigeru se quedó todo loco porque en realidad no servía de nada. Cortarse el pelo así. Rizu solo le dijo que una vez Seika le comentó que le quedaba bien el pelo corto. Y bueno, al final hicieron un pacto oficial para ayudar a sus otros dos amigos. A la mañana siguiente, se prepararon para irse a la capital. Shigeru preparó un animal rarísimo, como una mezcla de tortuga y cabra, para que les llevara las cosas. Rizu fue la última en llegar, y se emocionó tanto que se puso a llorar cuando Seika le dijo que le encantaba su nuevo pelo corto y que estaba muy guapa, y así empezó su viaje. Al poco rato, se toparon con un montón de monstruos. Seika se cargó a uno al toque con su magia de hielo. Justo cuando otro monstruo iba a atacar a Seika, Seiji se puso delante para protegerla, mientras Rizu los cubría desde atrás. Se ventilaron a los monstruos súper rápido. Seika le presumió a Shigeru de lo buena maga que era, y él solo podía asentir y decirle que era genial. Entonces Seiji dijo que como ya se estaba haciendo de noche, tenían que buscar un sitio para acampar. Y a todos les pareció bien. Iban de camino a la ciudad de Valeria. Como a Seika le molaba la aventura, decidieron a propósito ir por un camino en la montaña que estaba lleno de monstruos peligrosos y donde no había ni un solo sitio para dormir. Por suerte, encontraron el tronco hueco de un árbol gigante para pasar la noche, y a Seika le encantó la idea. Seiji le preguntó, ¿quieres buscar leña o ir a pescar? Seika, con toda su confianza, dijo que ella iba a pescar. El pez más grande del río, pero... ¡ups! El anzuelo se le enganchó en su propia túnica. Shigeru le ayudó a quitárselo y luego la invitó a pescar de verdad. Pero lo único que podían hacer era esperar a que algún pez picara. De repente, Seika empezó a desahogarse y a decirle que era una llorona, y que quería ser más madura y tranquila. Shigeru le dijo que no hacía falta, que llorar no es nada malo. Le explicó que la gente no solo llora porque están tristes, sino también porque sus corazones se llenan de otros sentimientos que no pueden controlar. Acordándose de su pasado, le dijo que la gente poco a poco va perdiendo la capacidad de llorar, y que eso es lo que les impide hacerse más fuertes. Le aconsejó a Seika, en lugar de aprender a no llorar, mejor aprende a descubrir qué es lo que de verdad te llega al corazón. Al oír eso, Seika se emocionó y se puso a llorar otra vez. Y justo en ese momento, apareció Rizu. Rizu vio que no habían pescado ni un solo pez. Sin decir ni pío, sacó su arco, le disparó a unos cuantos peces en el río, y se los dio a Seika. Seika se puso súper contenta y se fue corriendo a la tienda para darle los peces a Seiji. Mientras tanto, Rizu le dijo a Shigeru que Seika se veía muy feliz cuando estaba con él.
Según Rizu, Shigeru es de esas personas que hacen sonreír a los demás sin esfuerzo y que con él en el equipo estarían a salvo de muchas cosas. A Shigeru le dio un poco de vergüenza oír eso, pero entonces decidió volver a la tienda. Pero Rizu lo detuvo y le pidió por favor que no le contara a nadie quién era ella en realidad, porque eso podría romper el grupo. Shigeru aceptó. Al rato llegaron a la tienda, donde Seiji y Seika ya estaban empezando a cocinar. Cuando se sentaron para comer, Seika empezó a imitar las poses de Rizu. Entonces, Shigeru le preguntó a Seiji: «Oye, ¿tú cuál crees que es el objetivo final de nuestro viaje?». Al oír la pregunta, Seiji se puso serio de inmediato y respondió. Dijo que, por ahora, no tenían un objetivo final. Su meta más cercana era simplemente llegar a la ciudad de Valeria. Una vez allí, Seiji planeaba aprender más sobre este mundo y sus problemas, para poder decidir qué harían después. A Shigeru le impresionó lo lógico que era Seiji al pensar. De repente, escuchó un ruido en los arbustos. Una chica súper malherida salió del bosque y en cuanto el equipo de Shigeru la vio, se desmayó. En su sueño, la chica recordó que estaba huyendo de unos bandidos. Aunque había reencarnado en este mundo, no pudo hacerles frente y le echó la culpa a sus notas secretas. Resulta que, en su vida anterior, era una chica del montón, y su novio la dejó por otra más guapa. Todo el mundo a su alrededor se burlaba de ella, y por eso, la chica empezó a odiar con todas sus fuerzas a las chicas guapas. De repente, el sueño se acabó. Se despertó y ya estaba en el campamento, y Seiji la estaba cuidando. Seiji le dijo que ya le habían limpiado y curado las heridas. Cuando Seika se acercó con agua tibia para limpiarla, la chica se asustó y se apartó de golpe, porque odiaba ver a la guapísima Seika. Seiji le explicó que fue Seika quien la curó con magia, pero a la chica le dio igual. De hecho, se molestó todavía más cuando Seika intentó hablar con ella, y en vez de eso, le pidió a Seiji que la moviera cerca de la hoguera. A Seika le dio pena, pero Shigeru pensó que era una buena lección para ella, para que aprendiera a no meterse en los asuntos de la gente que no conoce. Además, Shigeru también quería que Seika se mantuviera lejos de esa chica porque él ya sabía su secreto. Flashback. Cuando la chica se desmayó, Seiji le pidió a Shigeru que fuera a por agua, pero de repente Rizu lo paró. Rizu tenía una cara súper seria, como si algo fuera muy mal. Le dijo a Shigeru que esa chica también era una reencarnada como ellos, y que lo que ponía en sus notas secretas era peligrosísimo. Había escrito que nunca perdonaría a las chicas guapas y que las mataría de forma horrible. Los dos se dieron cuenta al instante de que el objetivo de la chica tenía que ser Seika. De vuelta al presente, Seiji estaba tranquilizando a la chica, que se presentó como Reiya. Seiji le ofreció comida y Reiya aceptó. Pero cuando Seika le ofreció un cuenco de comida, el odio que Reiya sentía por dentro explotó. Reiya intentó coger su arma, pero por suerte Rizu ya se la había quitado antes, y ahora no le quitaba el ojo de encima ni un segundo. Shigeru también la estaba vigilando para que no hiciera ninguna tontería, pero Seiji y Seika no tenían ni idea de nada. Seiji le preguntó a Reiya cómo se había hecho esas heridas. Reiya les metió una trola, diciendo que su grupo había sido atacado y que se había separado de sus amigos. Shigeru no se creyó la historia, pero Seiji se la tragó entera y le ofreció protegerla hasta que llegaran a Valeria. A Reiya le encantó la oferta, pero cuando Seika le dijo que tenía que confiar en el líder del equipo, Reiya se alteró tanto que le empezó a doler el brazo herido. Seiji le dijo que se calmara, pero Reiya le contestó que quería ir al río. Le pidió a Seika que la acompañara. Seiji se ofreció para ir él, pero Reiya le soltó. En realidad quiero bañarme allí, ¿eres un pervertido y quieres espiarme o qué? Seiji entró en pánico. Seika, súper inocente, le preguntó: «Hermano Seiji, ¿eres un pervertido?». A Seiji le dio un cortocircuito mental y se desmayó. Cuando Shigeru iba a calmarlo, Reiya lo amenazó. «Como te acerques a menos de 3 metros», gritó. Shigeru le respondió: «¿Y quién querría acercarse a ti?». De repente, Rizu se ofreció para acompañar a Reiya, pero como Rizu no puede mentir, no pudo ocultar lo que de verdad sentía. Shigeru deseó que por lo menos ocultara sus ganas de matarla, porque eso asustó a Reiya y la hizo insistir en que fuera Seika quien la acompañara. A Seika no le importó, e incluso le devolvió su arma a Reiya por si las atacaba algún monstruo. A Shigeru le entró el pánico porque eso ponía a Seika en un peligro enorme. Pero Rizu la siguió de cerca por detrás para proteger a Seika.
Shigeru también quería ir, pero Seiji lo detuvo diciendo, «Oye, respeta la privacidad de las chicas». Shigeru le contestó, «Es que Reiya es peligrosa». Pero Seiji lo malinterpretó, y pensó que se refería a los peligros de los encantos de una mujer. Shigeru ya estaba harto del inocentón de Seiji, pero tampoco podía irse sin más porque... levantaría sospechas. Así que empezó a moverse a la velocidad de la luz de un lado para otro, entre los dos sitios, para vigilar a Seika. Seika hasta se asustó al ver a Shigeru como un borrón, pero él le dijo, «Seguro que estás cansada y estás viendo cosas». Le dijo a Seiji que descansara y luego usó magia de sueño para dejarlo KO. Después de eso fue directo a la orilla del río y vio que Reiya ya le estaba apuntando a Seika con su espada. Seika se quedó de piedra y le preguntó, «¿Pero qué te he hecho?». Reiya le contestó que ella no había hecho nada malo, que de hecho era una buena chica, pero que no podía ir en contra de lo que había escrito en sus notas secretas. Le contó a Seika que había jurado matar a todas las chicas guapas, porque ellas le habían destrozado la vida en la tierra, así que juró vengarse al llegar a este mundo. Ya se había unido a muchos grupos de aventureros, para matar a las chicas guapas y luego escaparse a otro grupo, pero al final, la habían alcanzado. «Y hoy, te toca morir a ti», le dijo Reiya a Seika. Pero justo cuando iba a atacar, de repente Rizu le disparó a la espada y se la quitó de las manos de un golpe. Empujó a Reiya hacia atrás. Cuando Reiya intentó coger su arma de nuevo, llegó Shigeru y le agarró la mano. Le dijo a Reiya, «Se acabó, ya no puedes escapar». De repente una luz súper brillante los dejó a todos ciegos por un segundo. No entendían qué estaba pasando. Cuando miraron de dónde venía la luz, vieron que salía de Seika, que se había transformado en algo así como una... Shigeru se quedó flipando. Resulta que además de Seiji, había alguien más en su grupo que podía transformarse. Seika empezó a flotar hacia Reiya, diciéndole que ya no tenía por qué sufrir. Pero Reiya, en vez de eso, amenazó a Seika con que se alejara si no quería morir. Justo en ese momento, su mano cortada empezó a dolerle un montón y se cayó al suelo. Seika le preguntó si quería hacerle daño a la gente, y Reiya le dijo que no, pero no podía luchar contra lo que había escrito en su libreta especial. A Shigeru también le dio pena la pobre chica, que se había convertido en una versión femenina de Jeffrey Dahmer por culpa de su libreta. Pero Seika estaba segura de que había una forma de arreglar las cosas. Flotó hacia Reiya, que le apartó la mano, pero entonces Seika rezó para que su dolor se detuviera. De repente, un chorro de luz salió de su mano, y la mano cortada de Reiya volvió a crecer al instante. Se emocionó mucho al ver su brazo de nuevo, y Shigeru estaba en shock porque ni él, que era como un dios superpoderoso, podía hacer un milagro así. De repente, Seika reveló que había escrito en su libreta especial que si sus amigos salían heridos, ella quería convertirse en un ángel para curarlos y ayudarles a recuperar lo que hubieran perdido. Reiya se puso a llorar al darse cuenta de que Seika la consideraba su amiga, y entonces, Seika empezó a hablar de su vida pasada. Dijo que tenía una cicatriz horrible en la cara y que incluso había perdido un ojo, y que no quería que nadie pasara por algo parecido. Creía que no podía curar el daño emocional que sufría Reiya, pero le dijo que juntas podrían encontrar la manera de sanarlo también. Sin embargo, Reiya le dijo que se alejara, llamándola fea. De repente, se dio cuenta de cuál era la cura para su situación, y le dijo a Seika que su cara de llanto se veía fea, así que ya no era su objetivo. Salió corriendo sin más, dejando a Seika confundida y con el corazón roto. Rizu decidió ir detrás de Reiya para ver qué hacía, y entonces Seika de repente volvió a su forma normal, y se desmayó. Pero por suerte, Shigeru estaba allí para atraparla. Mientras tanto, Reiya encontró un lugar escondido y talló algo en un árbol, antes de apuntar su espada hacia su propia cara. Sin embargo, Shigeru llegó corriendo justo en ese momento, y le quitó la espada de la mano de un golpe, porque Rizu le había dicho que Reiya estaba intentando quedarse ciega para que su libreta especial dejara de funcionar. Reiya le preguntó si estaba allí para matarla, pero Shigeru le dijo que él no era tan ruin. Le dijo a Reiya que si se hacía daño en los ojos, Seika se pondría muy triste, pero que entendía perfectamente sus razones. Por eso, le propuso un trato. Reiya solo perdería la vista sin perder los ojos. Reiya preguntó cómo podía hacer eso, y Shigeru le mostró un truco súper poderoso de elemento oscuridad, llamado el sello de los 5 dedos del inframundo, que podía sellar uno de sus 5 sentidos, pero la hacía más fuerte a cambio. Ella le preguntó quién era él para tener un hechizo tan increíble,
y Shigeru respondió que era un hombre de negocios al que se le había acabado la comida. Le dijo que este hechizo era lo mejor que podía ofrecerle porque la dejaría ciega sin lastimarle los ojos. Luego también le dijo que el hechizo duraría hasta que fuera contrarrestado por un hechizo de elemento luz muy fuerte, así que probablemente no se podría deshacer en mucho tiempo. Reiya le preguntó por qué hacía tanto por Seika, y su mejor suposición fue que era porque Seika era guapa. Shigeru le dijo que él no era tan superficial, y reveló que había metido un poco la pata con su libreta especial. Dijo que al principio no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propio grupo, pero Seika fue buena con él a pesar de su aspecto feo, así que solo estaba intentando devolverle el favor. Reiya respondió que debía ser genial estar en un buen grupo, y Shigeru le ofreció unirse a ellos, porque Seiji la aceptaría después de escuchar su situación. Ella se negó porque ya había pecado demasiado, y que ahora quería forjar su propio camino. Sin embargo, aceptó el trato de quedarse ciega y Shigeru rápidamente usó su habilidad en ella. Después, volvió con Seika, que por fin se había despertado. Le contó cómo su poder había regenerado el brazo de Reiya, y ella se puso muy contenta, pensando que ahora podría ayudar a mucha gente. Sin embargo, Shigeru le dijo que tenían que mantener su poder en secreto porque era demasiado valioso. Ella no entendía por qué, así que Shigeru le dijo que en las historias, los ladrones roban cosas valiosas, y su habilidad entraba en esa misma categoría. A Seika le dio un poco de pena oír eso, y entonces Shigeru reforzó aún más su historia diciéndole que Reiya había intentado matarla porque era guapa. Dijo que Seika tenía que protegerse de gente mala como esa, y Seika preguntó qué debía hacer. Él le dijo que no debía dudar de todos, excepto de él, que observara cómo se comportaban y descubriera si eran amigos o enemigos. A Seika le emocionó oír eso, y entonces Shigeru le dijo que si se encontraba con alguien peligroso incluso después de tener cuidado, debía llamarlo a gritos, y él vendría a ayudarla al instante. Dijo que Seika podía equivocarse una o dos veces porque él la apoyaría, y a Seika le emocionó mucho oírlo. Luego le tendió la mano para sellar su trato con un apretón de manos, y aunque sabía que recibiría un daño tremendo, Shigeru le cogió la mano. Sintió un dolor increíble por ello, pero hizo todo lo posible por aguantar para no aplastarle la mano. Al día siguiente, Shigeru le dijo a Seiji que Reiya se había ido la noche anterior y que también había dejado un mensaje para Seika antes de irse. Llevó a todo el grupo con él al árbol, donde Reiya había tallado su mensaje la noche anterior. En su mensaje, le daba las gracias a Seika por curar sus heridas físicas y emocionales, y prometía ayudarla si se volvían a encontrar. Seika se emocionó al leerlo y Seiji sintió que al menos deberían haberla despedido. Pero Shigeru les dijo que Reiya estaba feliz cuando se fue, y que dijo que encontraría su propio camino. Después de eso, continuaron su viaje hacia la ciudad de Valiria, y mientras Seiji y Seika empezaban a hablar de lo emocionados que estaban por ir a un lugar nuevo, Rizu recordó su conversación con Shigeru de la noche anterior. Él le contó cómo le había quitado la vista a Reiya para que no atacara a las chicas de ahora en adelante, y Rizu se quedó de piedra. Se sorprendió aún más por la transformación de Seika, porque su libreta especial no decía nada de eso. Mientras tanto, la libreta especial de Seiji tenía una explicación súper detallada y hasta vergonzosa de su proceso de transformación, y solo recordarlo hacía que a Rizu le diera un escalofrío de miedo. Sin embargo, Shigeru le dijo que lo necesitaría todo por escrito, porque quería averiguar si Seiji tenía alguna debilidad que pudiera ser un problema en el futuro. A Rizu le horrorizaba esta tarea, pero la aceptó de todos modos. Shigeru le dijo que podía tomarse su tiempo, porque solo necesitaría esa debilidad para cuando Seiji hubiera tomado su decisión. Le recordó a Rizu la vez que Seiji les dijo que iba a ver el mundo para ver cuál era el objetivo de su viaje, y Shigeru tuvo una idea sobre el mejor objetivo posible. Creía que Seiji debía convertirse en rey, porque según lo que le dijo el estafador de Kyushiru, incluso la gente de otros mundos podía convertirse en rey aquí. Le dijo a Rizu que Seika era una chica inocente que no sabía nada del mundo real. Pero Seiji era alguien que conocía el lado oscuro del mundo pero aún así mantenía su corazón puro. Creía que tener a Seiji gobernando un reino ayudaría mucho a la gente inocente como Seika, y Rizu respondió que Shigeru también podría hacer eso. Él le dijo que con su nivel de ingresos reducido, su país sería el más pobre de los pobres, y además, no tenía madera de líder. Por otro lado, Seiji tenía un carisma que hacía que la gente lo siguiera, y podía guiarlos bien en cualquier situación. Volviendo al presente,
Shigeru y Rizu formaban un equipo con un objetivo distinto al de los otros dos miembros de su grupo. Para empezar, querían que Seiji y Seika subieran de nivel todo lo posible, y eso no iba a ser difícil porque había una horda de monstruos gigantes justo delante de ellos. Seiji les dijo a todos que iban a abrirse paso a través de la horda y llegar a las puertas de la ciudad, pero justo cuando empezaron a correr, se detuvo de repente, diciendo que necesitaba atarse los cordones de los zapatos. Aunque sus zapatos tenían tantos cordones como ceros hay en mi cuenta bancaria, Seika se lo creyó, y corrió hacia adelante. Shigeru la siguió y usó un muro de viento para protegerla de chocar contra los monstruos, y luego miró hacia atrás para encontrar a Seiji gritando como Goku para transformarse en su forma de ángel Super Saiyan. Shigeru pensó que el numerito de los cordones no era necesario solo para esto, pero luego recordó que la ropa de Seiji se rompía cada vez que se transformaba y no era barata. Por suerte, Seiji también se acordó de esto, así que se quitó la ropa cara, la dobló con cuidado y luego empezó todo de nuevo gritando. Mientras tanto, a Shigeru se le ocurrió un plan para ayudar a Seika a subir de nivel también. Pronto encontró unas ruinas donde podían refugiarse, pero los monstruos empezaron a trepar por las paredes. Rizu sugirió que los golpearan y los tiraran abajo, y Seika siguió su consejo. Shigeru les lanzó una bendición del Dios Todopoderoso, aumentando sus estadísticas para que no tuvieran problemas. Luego decidió alargar la batalla todo lo posible sin matar a ningún monstruo, así que creó unos golems con barro que lucharon contra los monstruos de forma segura. Shigeru luego se giró para ver dónde estaba Seiji y, para su decepción, todavía estaba gritando porque necesitaba enfadarse para transformarse, pero no tenía nada de rabia en ese momento. De repente, se acordó de la vez que un aprendiz le pisó los zapatos y canalizó esa rabia para transformarse sin romper la ropa. Luego bajó corriendo la colina, y Shigeru se preguntó, ¿para qué tiene alas? Seiji luego trepó a las ruinas donde estaban los demás miembros de su grupo, y Rizu ya estaba sintiendo vergüenza ajena por sus payasadas. Se presentó como un aventurero errante llamado el héroe de Aldean y luego saltó hacia abajo, acabando con los monstruos con su poder especial. Seika estaba súper impresionada con él, pero Rizu se aguantaba las ganas de vomitar por lo cringe que era su comportamiento. Mientras tanto, Seiji siguió luchando contra los monstruos pequeños, pero cuando se enfrentó a un golem de piedra gigante, desactivó sus poderes para poder farmear aura más tarde volando y usando sus otros movimientos. Con eso, acabó con todos los monstruos y desapareció rápidamente, antes de volver a su forma normal. Seika ni siquiera sospechó que Seiji era Aldean, y le dijo lo genial que era ese héroe. A él le encantó oír eso y quería que los demás también lo elogiaran. Y ahora Shigeru se preguntaba si de verdad era una buena idea convertir a este tonto narcisista en un rey. Después de darle una paliza a un montón de monstruos, la historia se va a un casino. Ahí, Shigeru ve que Seika está perdiendo un montón de pasta en las maquinitas. Y, ¡pum!, nos vamos a un recuerdo de cuando recién llegaron al reino de Valeria. Se quedaron flipando porque el lugar era súper más moderno que Iria. Tan avanzado era que hasta tenían una oficina para buscar trabajo. Pero Shigeru, en vez de alegrarse, se puso triste al ver a un oficinista, es que eso le recordó a su vida de antes. Luego, fueron a devolver los animales que habían alquilado para el viaje, pero el dueño de la tienda se confundió todo. Pensó que Shigeru también era uno de los animales. Como Shigeru era súper feo, Seiji le dijo que era su amigo, pero el dueño ni así se lo creía. Entonces Seika dijo que había un animalito que se parecía un montón a Shigeru. Shigeru pensó que seguro era porque los dos eran feos, pero Seika va y dice que el animalito era mono. Esto dejó a Shigeru todo confundido, pensando por qué las chicas dicen que todo es mono. Pero Litz dijo que para gustos, los colores. Estaban hablando de eso mientras miraban la ciudad gigante desde un lugar alto. Shigeru se dio cuenta de que este mundo parece súper guay, pero en realidad es más oscuro de lo que parece. Estaba mosqueado porque los monstruos no sueltan pasta cuando los vences, y ellos tienen que comer y pagar dónde dormir. O sea que necesitaban ganar dinero de alguna forma para sus gastos, aunque podía hacer y vender flechas, con eso no alcanzaba. Sentía que tenía que ayudar a sus amigos, pero tampoco quería ponérselo todo en bandeja, si no, se volverían unos vagos. Al final, Shigeru decidió buscar una forma de conseguir pasta sin que nadie se enterara de que tenía poderes de superdios. Esa noche, Shigeru habló con Seiji, y este le dijo que había estado investigando un montón. Resulta que para conseguir trabajo aquí, es casi igual que en su mundo.
hay que rellenar una solicitud de empleo. Pero a Shigeru eso le parecía un rollo. Seiji añadió que la gente con un trabajo normalito gana unas 2000 raras al mes. Pero Shigeru tenía curiosidad. ¿No les daban recompensa por vencer monstruos? Si se acababan de cargar a un montón. Seiji le dio las malas noticias. Por desgracia, no era una misión con paga, así que no sacaron nada de ahí. Entonces, Shigeru le contó sobre las ofertas de trabajo que vio en la oficina. Porque casi todas pagaban poquísimo. Pero también había algunas súper buenas, como ayudante de detective por 10.000 raras, o secretario de un jefazo por 15.000 raras. Hasta había un trabajo rarísimo de basurero con un sueldazo de 28.000 raras al mes. Se quedó pensando qué clase de basura habría que recoger para que te pagaran tanto. Shigeru le dijo que para ninguno de esos trabajos pedían experiencia, así que Seiji le preguntó si le molaba alguno. Pero Shigeru dijo que esos trabajos parecían demasiado buenos para ser verdad, y que estaba seguro de que Seika picaría el anzuelo súper fácil. Entonces Seiji los invitó a ir al casino, y Shigeru se quedó de piedra. Pensó que Seiji también quería hacerse rico por la vía rápida. Pero Seiji le explicó que, en el poco tiempo que llevaba investigando por la ciudad, no había encontrado a nadie que ganara un dineral, así que pensaba que el casino era el mejor sitio para conseguir información y hacer contactos. Seiji dijo que quería ayudar a sus amigos, y para eso necesitaba saber muchas cosas. Estaba convencido de que el casino era un buen punto de partida. Volviendo al presente, entraron en el casino y los camareros se quedaron flipando al ver a Shigeru. Él se imaginó que sería por su estadística de apariencia, que era de 255. Vio a Seika dándolo todo en los juegos, mientras Seiji estaba a lo suyo buscando información importante, y Liz se fue calladita a un balcón para leer las ventanas de estado de todo el mundo. Shigeru se dio cuenta de que a Seika le daba igual la misión porque solo quería pasárselo bien jugando, pero parecía que estaba agobiada porque no paraba de perder. Cuando Seika por fin paró para comer algo, Shigeru le preguntó cuánta pasta se había gastado. Seika no tenía ni idea, así que se pusieron a contar rápido y vieron que se había pulido 20.000 raras. A Shigeru casi le da algo. Antes de que pudieran hablar más, un hombre se acercó para hablar con Seika. Se presentó como Kajita, el jefe de sala del casino, pero Seika no entendió qué era eso, así que Shigeru le explicó que era como el encargado. Kajita le preguntó a Seika si era rica, y a ella se le iluminaron los ojos. ¿Toda orgullosa? Le dijo que sí, que era riquísima. Kajita, encantado de haber acertado, le dijo que su forma de jugar y su actitud dejaban claro que venía de una familia con pasta. Pero Shigeru pensó que no deberían ir diciendo por ahí que era una chica rica, porque eso podía atraer a gente mala. Kajita invitó a Seika a hablar en privado, y Seika miró a Shigeru como pidiéndole permiso. Shigeru asintió con la cabeza y le preguntó a Kajita si él podía ir también. Porque Kajita pensaba que Shigeru era su guardaespaldas. Kajita dijo que vale. Los llevaron a una sala privada y les sirvieron chocolate caliente. Pero Shigeru se dio cuenta de que, aunque el casino ya era una pasada, esa sala era muchísimo más lujosa que el resto. Menudo negocio tenían que tener montado. Kajita empezó a halagar a Seika, diciéndole que apostaba con mucha seguridad y que tenía el valor de los súper ricos que se lo juegan todo. Casi con los ojos cerrados. A Seika le encantó el piropo, pero Shigeru sabía que Kajita solo quería que Seika bajara la guardia. Entonces Kajita le creó curiosidad diciéndole que tenían un servicio especial para clientes VIP, y le enseñó una entrada para una zona exclusiva. Este servicio prometía juegos más emocionantes y precios especiales, pensados para los clientes de siempre que ya se aburrían con los juegos normales. Kajita estaba seguro de que unas ventajas así eran perfectas para una jugadora tan valiente como Seika, y podía conseguirlo todo por solo 20.000 raras, además con un descuento por tiempo limitado, sin cuota de entrada ni nada anual. Seika le preguntó si al año siguiente habría que pagar algo, pero Kajita, que estaba desesperado por conseguirla de clienta, le aseguró que nunca jamás. Seika no entendía por qué Kajita insistía tanto en que se uniera. Entonces Kajita le explicó que una apuesta hecha por las manos finas y bonitas de una mujer tenía un toque especial y refrescante. Esto hizo que Seika se sonrojara y se sintiera halagada. Pero Shigeru sabía que Kajita solo quería engañarla. Kajita le preguntó qué decidía. Pero Seika miró a Shigeru, pidiéndole consejo. Shigeru le sugirió que cogiera la tarjeta y que lo hablara primero con Seiji. Seika estuvo de acuerdo. Mientras a Kajita le entró la curiosidad de si su amigo también era rico.
Seika respondió que sí, aunque no tanto como ella, y Shigeru pensó, ¿hacía falta decir eso? Justo cuando se iban a ir, Kajita los detuvo, y les pidió que no le contaran la oferta a nadie. Luego cerró la puerta, esperando que le dieran una buena respuesta. Seika dijo que el encargado era súper buena gente, y a Shigeru casi le da un infarto. Llegó Leeds, y Seika fue corriendo a contarle a Seiji lo que había pasado. Mientras, Shigeru notó por la cara de Leeds que algo no iba bien. Leeds le explicó que, según lo que ponía en la ventana de estado de Kajita, ese tipo podría ser demasiado fuerte incluso para un superdios como Shigeru. Shigeru se quedó flipando, así que Leeds le explicó que en sus notas especiales ponía, «Nunca más me volverán a engañar, y destruiré a los ricos, arrastrándolos directos al infierno». Más tarde, ya todos juntos en la posada, Seika le contó a Seiji sobre su reunión. A Seiji ese tal Kajita le pareció un poco sospechoso. Luego le preguntó su opinión a Shigeru, y él dijo que el tipo era un crack para despertar los deseos de la gente y hacerles sentir especiales, y que con eso podía engañar a cualquiera fácilmente. Pero le mintió y dijo que a Seika no la había engañado, solo para que ella se pusiera contenta. Seika no entendía cómo Shigeru sabía todo eso, así que Shigeru bromeó diciendo que antes era detective, pero la verdad es que... La información se la había dado Leeds, que puede leer las ventanas de estado de los demás. Entonces Seiji les enseñó la información que había conseguido y la lista de trabajos con sueldazos que habían encontrado. Lo raro era que todos esos trabajos estaban conectados con el casino, aunque las empresas se llamaran diferente. Dijo que era súper raro porque no encontró a nadie que hubiera conseguido el trabajo salvo un caso donde el amigo de alguien fue contratado como ayudante de detective. Lo más increíble es que su trabajo solo era vigilar la sala del casino y buscar a gente que gastara mucha pasta. Pero esa persona ahora estaba desaparecida, y cuando su amigo fue a su casa, la casa también había desaparecido. Nadie en el gobierno se atrevía a investigar a un casino tan poderoso. Shigeru estaba seguro de que, por las notas de Kajita, lo más probable es que él se hubiera deshecho de esa persona. Se dio cuenta de que Leeds quería decir algo. Así que le hizo un gesto para que supiera que estaba de su parte y que no tenía que ocultarles nada. Al sentirse más segura, Leeds les enseñó a todos algo que llevaba envuelto en una tela, y se quedaron de piedra al ver lo que era. Seika también quiso ver, pero Shigeru le dijo que mejor no. Les dijo que era un dedo humano. Leeds explicó que el dedo se había caído de una bolsa que un hombre llevaba hacia la parte de atrás del casino. Leeds dijo que tuvo que elegir entre seguir al hombre o coger la bolsa. Y se sentía mal por eso. Pero Seiji la tranquilizó, y le dijo que había hecho lo correcto, porque seguir a ese hombre era demasiado peligroso. Y que ahora sabían que en el casino pasaban cosas muy malas que tenían que descubrir. Seika se ofreció para infiltrarse, ya que Kajita la había invitado a esa partida especial. Shigeru le recordó que ya había tirado un montón de dinero, pero Seika dijo que estaba enfadada porque Kajita había engañado y hecho daño a la gente, y que eso significaba que Kajita era malo. Shigeru pensó que Seika se estaba dejando llevar por las emociones y esperaba que Seiji se lo prohibiera, pero resultó que Seiji apoyó el plan totalmente. Parecía incluso más emocionado que Seika por destapar los chanchullos del casino. Más tarde Shigeru le preguntó a Leeds si estaba enfadada con él por no parar a Seika y a Seiji, pero Leeds dijo que su enfado era con Kajita por todo lo que hacía. Shigeru entonces se acordó de que Leeds era la hermana de Seiji, así que tenían el mismo espíritu de justicieros. También se acordó de lo que Leeds había dicho antes, que a lo mejor ni un superdios podía vencer a alguien como Kajita, así que quería saber qué habilidades tenía ese tipo. Leeds no estaba segura de sus habilidades exactas, pero sabía que Kajita podía detectar cualquier mentira, y pensaba que esa habilidad podría ser el detonante que activara otros poderes. Leeds no podía saberlo todo sobre el enemigo porque su ventana de estado no era nada clara, y era súper diferente a las que había visto en otra gente. Shigeru sabía que tenía que tener mucho cuidado, porque no podía mentirle a Kajita como le mentía a los demás. También entendía lo fuerte que puede ser el odio, porque se acordaba de lo que le pasó con Reiya. A Shigeru le parecía increíble que solo estuvieran buscando trabajo y se hubieran topado con una red criminal gigante. Leeds estaba de acuerdo, y dijo que era genial verlos a los cuatro trabajando juntos por el mismo objetivo. Shigeru estaba seguro de que se habían conocido gracias a esa oración. Pero Leeds añadió que había algo más. Que si el mal aparecía delante de ella, se convertiría en una mensajera del infierno,
que arrastraría a ese mal a la oscuridad. Con mucha seguridad, invitó a Shigeru a unirse a ella para enfrentarse al mal de verdad. Después de eso, el grupo se preparó para verse con Kajita. Aunque Seika ahora parecía muy segura con su vestido, antes le daba muchísima vergüenza, si hasta le costaba mantenerse en pie con los tacones. Shigeru le recordó a Seika la lección que le había enseñado antes: cómo evitar responder directamente sin tener que decir una mentira. Porque la gente que es mala de verdad puede usar la mentira más pequeña para tenderle una trampa. Shigeru también había entrenado a Seika para que se controlara y no diera información personal a gente mala, para no activar las otras habilidades de Kajita. Entonces llegó Kajita y saludó a Seika con sus palabras bonitas. Le preguntó si estaba lista, y Seika aceptó la oferta para hacerse miembro VIP. Con la condición de que las ventajas merecieran la pena. Kajita la invitó a pasar y le dijo que su guardaespaldas también podía entrar, lo que molestó a Shigeru porque lo llamara así. Mientras seguían a Kajita, Seika se sujetaba el vestido, y Shigeru la tranquilizó diciéndole que todo iría bien porque él estaba. Luego, Kajita llevó a Seika y Shigeru a la zona VIP, que estaba bajo tierra. Shigeru sabía que Kajita tenía el poder de detectar mentiras, así que la mejor forma de enfrentarlo era dándole la menor información posible. Solo dieron el nombre de Seika para que lo escribiera en la tarjeta VIP, y Shigeru no sabía qué hacer después. De repente, Kajita le preguntó a Seika cuánto dinero pensaba gastar ese día, adivinando si a lo mejor quería apostar 1.000.000 de riras. Seika le preguntó si la estaba subestimando, y la cara de Kajita cambió por completo. Luego los llevó a la zona VIP, y el ambiente era súper diferente al de un casino normal. A Seika le encantó el lugar, y Kajita les presentó a un empleado que los acompañaría. El chico, llamado Kato, se presentó primero, pero se trababa al hablar mientras intentaba explicar las reglas del lugar. Shigeru pensó que Kato era nuevo, pero no pudo prestarle mucha atención porque Kajita se le acercó para preguntarle si él también iba a apostar. Shigeru se dio cuenta de que Kajita quería sacarle información, ya que Seika no decía nada. Respondió que no podía jugar porque no tenía dinero, lo cual era totalmente cierto. Entonces Shigeru activó su habilidad, visión dinámica, que le permitía ver todo lo que pasaba en la sala sin dejar de hablar con Kajita. Descubrió que había espías anotando detalles de todo el mundo, como por ejemplo que Seika era una chica joven y glamurosa con un presupuesto de más de 1.000.000 de riras. De repente, Kajita le preguntó a Shigeru si era fuerte, y él respondió que sí. Luego, Kajita le preguntó si su nivel era superior a 70, y Shigeru le dio una respuesta un poco vaga que ocultaba su nivel pero sin llegar a ser mentira. Después, Kajita le preguntó por sus estadísticas, y Shigeru respondió que había repartido sus puntos de habilidad sin pensar mucho, a lo loco, y que había muchos ceros en sus estadísticas, como por ejemplo en la defensa mágica. Y bueno, esa respuesta tampoco era mentira, porque obviamente en cifras de billones hay un montón de ceros. Pero el espía lo malinterpretó, pensando que Shigeru no era muy listo repartiendo sus puntos de habilidad. Escribió que Shigeru había puesto todos sus puntos en atributos de guerrero, y que su defensa mágica era su punto débil, algo que podrían usar para derrotarlo. Justo en ese momento, un empleado vino a llamar a Kajita porque un cliente necesitaba su ayuda, y él le dijo enseguida a Seika que tenía que irse. Le preguntó si quería ver algo divertido como una pelea de monstruos, y Seika dijo que ya lo pensaría. Kajita se fue, dejando a Kato a cargo de Seika, y Kato seguía súper nervioso porque parecía que era su primer día de trabajo. De repente, Kajita apareció guiando al cliente que lo había llamado, y Shigeru se quedó de piedra al ver a otro tipo gordo y feo, con una cara súper parecida a la de su jefe en su vida anterior. Solo esperaba que no fuera la misma persona, cuando sus ojos vieron el cuaderno de Kajita donde ponía «Plan de liberación». Mientras tanto, Seika estaba montando un numerito y asustando a Kato, diciéndole que la llevara al juego más emocionante. Shigeru se sintió aliviado porque Seika entendía perfectamente su papel: armar un escándalo y quedarse allí el mayor tiempo posible sin gastar mucho dinero. Mientras tanto, él fingió que le dolía la tripa y le preguntó a Kato dónde estaba el baño. Kato quiso acompañarlo, pero Seika lo detuvo, diciéndole que debía prestar más atención a los clientes. Shigeru aprovechó esta oportunidad para explorar el casino por su cuenta. Primero, le absorbió la energía a un guardia hasta dejarlo inconsciente, y luego usó su habilidad para convertirse en murciélago.
Empezó a buscar a Kajita y lo encontró entrando en una habitación secreta. Esa habitación. Se coló rápidamente y usó otra habilidad para abrir un portal entre él y la sala donde estaba Seika, por si ella necesitaba ayuda de repente. Al ver que Seika estaba bien, Shigeru se fijó en una estatua rara al otro lado de la habitación. Kajita se acercó a la estatua y empezó a hablar con sus padres, diciéndoles que todo iba según el plan. Se acordó de que ellos le enseñaron que hay cosas más importantes que el dinero en este mundo. Nunca fueron ricos, pero sus padres le enseñaron a vivir con honestidad. Pero fue esa honestidad la que les costó la vida cuando se negaron a que demolieran su casa para que una gran empresa construyera un proyecto encima. Como resultado, la empresa estrelló un camión contra su casa, matándolos a los dos, y Kajita cambió por completo después de eso. Se convirtió en un asesino a sueldo y pasó su vida cazando a los desgraciados responsables de la muerte de sus padres. Cuando terminó su misión en la vida, decidió suicidarse también, pero de repente, tuvo la oportunidad de venir a este mundo y sintió que fueron sus padres quienes le enviaron esa oportunidad. En este mundo también vio a los ricos abusando de los pobres, y se propuso como misión hacerles sentir un dolor que los liberara de sus deseos terrenales. Le pidió a sus padres que siguieran cuidándolo, y Shigeru se dio cuenta de que no tenía otra razón para vivir que no fuera vengarse de los ricos. De repente Kato y otro empleado llegaron, diciéndole a Kajita que Seika estaba montando un escándalo y que se quería ir porque no había nada divertido allí. Kajita se burló y dijo que seguro Seika tenía miedo de la alta comisión por el cambio, y luego les ordenó usar la estrategia número 13 para engancharla. Los dos empleados estuvieron de acuerdo y estaban a punto de irse, pero Kajita detuvo al segundo porque detectó una mentira en su respuesta. Su habilidad se activó al instante y le absorbió toda la energía vital a esa persona, convirtiéndola en un cadáver seco. Luego llamó a uno de sus hombres para que tirara la basura, y luego se giró hacia Kato, preguntándole si entendía lo que tenía que hacer. Kato, nervioso, respondió que la estrategia número 13 significaba que debían dejar ganar a Seika hoy, para que se enganchara, y Kajita lo felicitó, diciendo que le gustaba la gente honesta como él que sabía lo que tenía que hacer. Kato se fue de la habitación todo nervioso, pero gracias a esto, Shigeru entendió mejor cómo funcionaba el poder de Kajita. Total, que volvió con Seika, que estaba en racha de victorias justo como decía la estrategia de Kajita. Pero Shigeru no podía concentrarse para nada porque todavía estaba flipando después de ver a alguien morir delante de sus narices. De repente, Seika le dijo que prestara más atención, porque ya había ganado 6 veces seguidas. Shigeru le preguntó cuánto dinero había ganado, y Seika dijo que ya llevaba 2 millones de riras. Kato y el croupier empezaron a ponerse nerviosos porque Seika apostó todo lo que había ganado en la siguiente ronda, y Kato le dijo que no tenía por qué apostarlo todo siempre. Pero Seika respondió que no es que tuviera que hacerlo siempre, dando a entender que ese era su estilo de juego, sin darse cuenta de que el casino la estaba dejando ganar a propósito para que se enganchara. Kato no podía arriesgarse a que el casino se fuera a la quiebra, así que se fue corriendo a contárselo a Kajita, mientras Shigeru se quedaba otra vez en las nubes. Esta vez, estaba pensando en cómo la regla de que solo se quedaba con una milésima parte de sus ganancias no se aplicaba a las fichas del casino, porque no eran dinero de verdad. De repente, apareció Kajita, felicitando a Seika por su victoria. Shigeru vio la cara hinchada de Kato mientras Kajita le decía a Seika que una jugadora con tanto talento como ella debería probar juegos mejores y más emocionantes. A Seika le picó la curiosidad y Kajita le dijo que la llevaría al Coliseo, que era todavía más exclusivo que la zona VIP. Ella decidió ir y bajaron aún más profundo en el edificio hasta llegar a una arena subterránea, donde había un montón de monstruos mágicos encerrados en jaulas. Kajita le explicó a Seika que las peleas de monstruos eran el juego definitivo que ofrecía su casino, y que podía apostar por el monstruo que lucharía a muerte por ella. A Seika ya le estaba dando mal rollo la explicación, y encima el rugido de un monstruo la asustó. Kajita calmó al monstruo y Shigeru le preguntó de dónde los sacaba, porque nunca había visto algo así en la naturaleza. Kajita respondió que eran monstruos especiales creados en el casino y Shigeru se quedó flipando al oírlo. Kajita le preguntó a Seika si le interesaba, pero ella estaba súper agobiada, así que Shigeru decidió que era hora de irse. Le dio la señal mencionando el nombre de Seiji y diciendo que a Seiji seguro que le encantaría ver a esos monstruos. Seika captó la indirecta y le dijo a Kajita que por hoy ya se iba a casa y que le contaría a Seiji sobre el juego tan guay de allí.
Kajita no pudo retenerla y le pidió a Kato que los acompañara a la salida. Dentro del ascensor, Seika vio la mejilla hinchada de Kato y usó su magia curativa para sanarlo. Kato, al ver la bondad de Seika, cambió de bando de repente y le dijo que huyera y no volviera nunca más al casino, porque Kajita iba a por ella. Le contó que mucha gente rica e incluso compañeros de trabajo habían muerto a manos de Kajita, y que él mismo temía por su vida en cualquier momento. Shigeru le propuso que se fuera con ellos, pero Kato no podía escapar porque Kajita tenía toda su información. Les pidió que salieran y contaran la verdad sobre el casino para que algún día un héroe viniera a destruirlo. Pues vaya, su deseo se cumplió al instante. Justo en ese momento apareció Seiji, también conocido como el héroe de Aldean, junto con Riz. Seika se quedó de piedra al verlos juntos, y Riz, toda tímida, dijo que se habían encontrado mientras ambos intentaban colarse en el edificio. Kato se emocionó tanto que se puso a llorar al ver que había llegado un héroe de verdad, y Seiji lo calmó. Antes de decidirse a enfrentar al gerente del casino, Shigeru se ofreció a ir con él, y Seiji plegó sus alas para caber en el ascensor. Kato también se unió, contándole sobre la habilidad de Kajita para absorber la vida y las habilidades de quienes le mienten. En cuanto llegaron al piso VIP, Kato se puso a gritar para que todos los clientes salieran, porque los monstruos del sótano se habían escapado y podían atacarlos. Los clientes entraron en pánico y salieron corriendo por todas partes, mientras los empleados no sabían qué hacer. Kato siguió guiando a Seiji y Shigeru hacia el sótano, pero otro empleado cogió el único ascensor que había y bajó primero para avisar a Kajita. Kato se asustó porque ahora no tenían forma de bajar. Seika llegó allí en su forma de ángel. Seiji se sorprendió al verla, porque nunca antes había visto su forma alienígena. Le preguntó, ¿y tú quién eres? Y Seika le pidió a Shigeru que mantuviera su identidad en secreto. Se presentó como el Karone, la doncella sagrada del sol, y dijo que podía usar magia curativa y ayudarles en la batalla. A Seiji le encantó que se uniera al equipo, y Shigeru pensó que esos dos estaban en la misma onda. Pero resultó que no solo tenía que lidiar con 2 cosplayers de Dolulu, sino con 3. De repente, llegó Riz, transformada en un demonio, y Shigeru tardó un segundo en reconocer quién era. Pero, justo cuando iba a preguntar para asegurarse, Riz le dio un golpe con un arma que apareció de la nada, porque no quería que su hermano descubriera su identidad. Bueno, a Seiji le interesó más el arma, y Riz dijo que tenía la habilidad de crear armas con su imaginación. Eso fue suficiente para dejar a Seika y Seiji alucinados, y Riz, toda halagada, les dio armas a todos para que las usaran. En ese momento, el ascensor volvió y el grupo se metió dentro. Kato también quería ir, pero Seiji le dijo que evacuara. Shigeru fue más astuto y le pidió que reuniera pruebas de los crímenes del casino para poder destapar su conexión con las oficinas del gobierno, que permitían que el casino fuera tan poderoso. Kato aceptó la misión y el grupo de Shigeru bajó al sótano. Shigeru les dijo a todos que tuvieran cuidado y que le dejaran a Kajita a él. Sabía que Kajita era pura maldad y no tenía remedio, por eso no quería que gente inocente como Seiji y Seika se enfrentaran a él. Con eso, llegaron al sótano, y resulta que Kajita ya le había absorbido la vida al empleado que había bajado para avisarle de la situación.